estamos con gozo y llenos de la presencia de Dios y de la bienaventuranza del Señor este domingo 20 de noviembre del 2022 para acercarnos a ustedes acerca de estas redes sociales, el Facebook y el YouTube. Y hoy les saludamos con primera carta a los Corintios capítulo 1 versículos 2 y 3. A la iglesia de Dios que está en la zona metropolitana, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema de hoy tiene por título Importancia de la resurrección de Jesús. Vamos a avanzar porque hay gran bendición en todo esto que Dios nos ha entregado. Capítulo 2 de Juan, versículos 19 al 22. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo, a través de la predicación del Evangelio del Reino, estableció en forma clara y precisa la doctrina de la resurrección de entre los muertos, cosa malentendida y de poca información en el Antiguo Pacto. La ley de Moisés no hablaba nada de resucitar directamente. Solo Nehemías en la restauración de Judá en cuanto al muro y la ciudad. Y los profetas Isaías 2 versículos y Oseas 1 versículo. Jesús corrigió el malentendido que había entre los judíos y estableció los fundamentos de la resurrección de los muertos a través de su propia persona, por lo hablado y experimentado, y dejó a su iglesia como piedra angular de una fe plena, la resurrección de los justos para vida, y la resurrección para los incrédulos e injustos para condenación eterna. Vamos a leer ahora y vámonos a entrar rápidamente Lucas capítulo 20 del 34 al 38 y vamos a ir explicando versículo por versículo. Mire lo que dice la escritura en el 34 y dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Bien, este es uno de los pasajes en que Jesús, en la predicación del Evangelio, habló acerca de la resurrección de los muertos, como resultado de su resurrección personal. En el versículo 34 se nos deja claro que el casamiento, el matrimonio, la procreación, que forma parte de la familia o de la familia, es un propósito de Dios para esta tierra. No es un propósito para aquellos que participen de la resurrección para vida eterna y se encuentren en la ciudad de Dios en el cielo. Vamos a ver el versículo 35 y dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, se refiere al siglo venidero, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. El versículo 34 se nos deja claro que el casamiento y el matrimonio, vuelve a dejarlo bien explicado, no es para el próximo siglo, sino para esta tierra, ¿sí? Ahora, vamos a ver el versículo 35, y dice el versículo 35, más los, no, ya esto ya lo leímos, ¿sí? Ya leímos el versículo 34 y 35, discúlpeme, me brinqué, pero ya leímos el 35 y el comentario se nos revela que los que fueron dignos, salvos por creer en Jesús, de alcanzar el siglo venidero, la vida eterna en la presencia de Cristo Jesús, en la casa del Padre, el cielo, y la resurrección de los muertos para vida eterna, ya no tendrán capacidad de procrear vía el sexo entre el hombre y la mujer. No hay matrimonio, no hay procreación, no hay reproducción, no hay familia. Mire esto tan importante que voy a decir: se terminan los pecados sexuales por el mal uso de esta bendición, capacidad dada a la especie humana en esta tierra.
Bien, vamos ahora al versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. La resurrección de Jesús nos aseguró resurrección para vida eterna a los hijos de Dios, según Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron y que creen en su nombre, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y carne, sino de parte de Dios. Los que recibimos y creemos en el nombre de Jesús, venimos a ser engendrados de Dios. La resurrección de entre los muertos nos otorga la promesa de ser hijos de la resurrección. Así es que aquí aprendemos algo, somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios y ahora somos hijos de la resurrección, como aquí se nos dice en el versículo 36. Ahora vamos a leer el versículo 37 de Lucas 20 y dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Moisés en el pacto de ley no usa el término resucitar, que en hebreo ya lo veremos es cum, o sea resucitar o levantar, ni el término resurrección la enseña indirectamente en Éxodo 3:6, diciendo que es obra poderosa del Señor sobre tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos también son parte de la resurrección de los muertos, de la primera resurrección para vida. ¿Por qué decimos esto y por qué lo afirmamos de manera contundente? Porque si no, Cristo no sería el primero en resucitar, ni el primogénito de los muertos, ni se formarían las primicias, tal como el Señor de la resurrección, tal como el Señor nos señala en su palabra. Y esto ya lo veremos más adelante. Versículo 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Nuestro Dios es un Dios vivo, es también un Dios de vivos y no de muertos. La muerte ya no tiene lugar para los que han alcanzado la vida eterna en el siglo venidero. Acuérdense, y esto lo tengamos muy presente, lo que aprenderemos prontamente en Jeremías 10:10, mas Jehová es Dios verdadero, Dios de vivo y Rey eterno. Bien, vamos pues, como venimos diciendo, ya explicamos lo que se encuentra en la ley, en lo que escribió Moisés, allá de parte del Señor en Éxodo 3:6, pero ahora explicaremos Nehemías 4:2. Vamos a regresar hasta allá y vamos a leer el libro de Nehemías, es un libro de restauración que nosotros nos es de gran bendición después del regreso de Judá del cautiverio babilónico. Nehemías 4:2 dice así, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Bien. El término hebreo aquí es jaía y en hebreo significa vivir o revivir. Aquí se refiere con burla de Sanbalat. Vamos a ver el versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio, es decir, burla de los judíos. Entonces volvemos a decir, el versículo 1 habla de la reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén, lo cual daría vida a los judíos como ciudad y como templo y nación. Eso es lo que nos da a entender, para que ustedes vean lo escaso que es la doctrina de resurrección, y ahorita vamos a ver otros versículos en el pacto antiguo, en el pacto de ley y en los profetas, muy, muy antiguo. En el libro de Salmos no hay nada más que algunas cosas indirectas que ya usaremos como en el capítulo 16 de Salmos. Pero, ¿sabe qué? Quiere decir que la resurrección es una doctrina de Jesús, es una doctrina del Evangelio, es una buena nueva, como más adelante lo veremos, y que impacta no solo los evangelios a través de la palabra de Cristo y de las acciones de Cristo, sino impacta todas las cartas de una manera contundente. Vamos ahora a Oseas, que ya lo estudiamos,
y que hoy obtendremos bendición y nos vamos hasta allá a Oseas, capítulo 6, versículo 2, ese capítulo tan importante que habla de que el pueblo fue destruido porque faltó conocimiento. Vamos, bueno, el capítulo 4, 6, ahora vamos a hablar del 6, 2, y dice ahí: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Vamos a también leer versículos 1 y 3. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Los versículos 1 y 3 hablan de una resurrección espiritual como nación. Si buscan, si se vuelven a Dios, lo conocen plena y prosiguen en conocerlo. Es decir, el conocimiento de Dios no es una vez y no es con una intención y no es un tiempo, o sea, un momento temporal, sino es proseguir a conocerlo y conocerlo más. Esto nos habla de la obra de Dios a través del Mesías, que resucitará al tercer día. Y en un sentido está hablando del acto de resurrección que tendría el Mesías, porque él dijo que al tercer día resucitará, y así se cumplió. Estamos viendo estos versículos que son como un antecedente de lo poco que podemos encontrar acerca de la resurrección, y con un entendimiento muy limitado, porque así es como quedó el pueblo de Israel y así es quedó como el pueblo judío. Pero cuando estudiemos el establecimiento de la resurrección de Jesucristo en las Escrituras, veremos qué amplio es esto y qué claro nos va a quedar a nosotros los cristianos, y qué bendición. Es decir, que Dios no quiso revelar en el antiguo pacto y en los profetas y en los salmos acerca de la resurrección más que muy poco. Esto lo reservó para el evangelio del reino, la buena nueva predicada por el Señor Jesucristo. Ahora regresemos también a un profeta que ya estuvimos estudiando, al capítulo 26, tan trascendente, versículo 14. Tiene muchas cosas preciosas este capítulo 26, porque habla del pueblo de Israel, pues cuando él venga a ser restaurado y convertido. Vamos ahora a Isaías 26, 14, y dice: muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. En este versículo de Isaías 26, 14, el verbo resucitar viene del hebreo kum, levantar, aquel que usó Jesucristo cuando levantó a la hija de Jairo, talita kumi, ¿sí? Y, o sea, niña, levántate. Aquí el Espíritu Santo, a través del profeta Isaías, nos revela que hay muertos que no vivirán, están fallecidos, no resucitarán, en razón de que Dios los castigó y destruyó y deshizo todo su recuerdo. ¡Wow! ¡Qué palabra de juicio tan contundente y tan radical! No la comentaremos porque fue dado en el momento profético de aquellos que no buscaran convertirse y no buscaran volverse a Dios y no fueran restaurados. Vamos a leer Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aquí en Isaías 26, 9, el Espíritu Santo contempla directamente la resurrección de los muertos para vida eterna, y vienen a ser parte de la primera resurrección iniciada en la resurrección de Jesús como el primero y primogénito de los muertos. Voy a leer ya de una vez eso para que quede bien claro, porque hay gente que está hablando que en cuanto Jesús fue crucificado y murió, vino un acto de resurrección en Mateo 27, 52 al 54, pero
hay una equivocación. Vamos a ver claramente, ahí mismo en Mateo 27:52, lo veremos más adelante, vamos a encontrar que habla después de la resurrección de Jesús. Jesús es el primero y primogénito de los muertos. Vamos a ver un pasaje para que usted lo apunte y empiece a aprender todo lo que el Señor Jesucristo nos dejó en el Evangelio y en las cartas, que es las cartas y hechos de los apóstoles, es la prolongación del Evangelio de Cristo. Hechos 26 y ahora versículo 23, y dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí inclusive ya veremos que nos habla de un propósito que ya veremos después, luz al pueblo y a los gentiles. Ahora Colosenses 1:18, con eso estoy dejando totalmente comprobado, y esto también sería una de las razones por las cuales la doctrina de resurrección vino a ser establecida firmemente, explicada, aunque el Señor ya la tenía profetizada y la tenía contemplada desde la creación de este mundo y en el antiguo pacto de ley, vino a ser efectiva hasta el nuevo pacto, la buena nueva establecida por Jesucristo. Dije que estemos hablando de Colosenses, vamos hasta Colosenses 1:18 y leamos lo que nos dice la palabra del Señor. Y dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, está hablando de Jesucristo, que es la iglesia, el que es el principio, o sea, el principio, el alfa y el omega, el primero de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, para que tenga la preeminencia, Jesucristo es el primero y también es el primogénito de los muertos como el Hijo del Hombre. En el contexto de Isaías 26:11-18, nosotros podemos leer, si ustedes lo hacen, yo no lo voy a hacer, es el reclamo o petición a Dios de la resurrección de Israel como nación. Y acuérdense que Israel como nación es hijo de Dios. Cuando se hablaba de hijo de Dios en el antiguo pacto de ley, se estaba hablando de Israel como nación. Y así será que este clamor que el pueblo, o este reclamo, esta petición que el pueblo de Dios hacía para la resurrección de Israel como nación, se cumplirá, pero participando del reino milenial y sempiterno del Mesías Jesucristo, Salvador Mesías, y no encabezado por la nación de Israel, ni dándosele a Israel reino ni imperio alguno, sino al Mesías con todos sus santos, su iglesia constituida en un solo pueblo, Israel como nación y las naciones gentiles. Quede bien claro esto, porque Israel es una de las razones por las que no aceptó a Jesucristo como el Mesías, porque esperaba un Mesías militar, un Mesías político que estableciera un imperio y que encabezara a la nación de Israel, como muchos han pensado, en un sionismo pervertido que no se cumplirá en la Escritura, porque ya está claro en Daniel que habrá 5 imperios y el cuarto imperio, el imperio de Roma, está herido y en la cabeza y está golpeado en los pies y no ha permanecido en acción, y que será sí restaurado a causa del hombre de pecado, sí, pero el quinto imperio está dado al Mesías, a Jesucristo, conforme a la palabra de Daniel, y no a la nación de Israel. No habrá imperio de Israel, aunque ellos sigan deseándolo y clamando y hayan malinterpretado las escrituras del antiguo pacto. No será así. Vamos a entrar, después de estas explicaciones, donde hay una introducción, donde hay una explicación muy amplia acerca de la resurrección y de los antecedentes que se encuentran especialmente en el antiguo pacto, tanto en la ley como en los profetas.
Ahora vamos a hablar de la importancia de la resurrección de Jesús. Ese es nuestro tema central. El primer punto sería: el fundamento de la resurrección de los muertos fue profetizada y establecida por la resurrección de Jesús. Ahora regresaremos a nuestro pasaje inicial y vamos, por favor, hasta el capítulo 2 de Juan, versículo 19 al 22. Y ya lo habíamos leído, pero vuelvo a leer el 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Sí, en esta porción, en estos pasajes de Juan 2, 19 al 22, vemos que esta palabra profética y este decir del Señor Jesús en el Evangelio fue al inicio de su ministerio. Acuérdense que este capítulo incluye la primer señal y el primer milagro en Caná de Galilea. Entonces es al inicio del ministerio de Jesucristo y desde el inicio de su ministerio Jesucristo dejó claro que Él iba a morir y a resucitar. Fíjese bien lo que voy a decir. Ni los judíos ni sus discípulos lo entendieron, ni los apóstoles. Los judíos pensaron en el templo construido durante 46 años, en gran parte por Herodes el Grande. Vamos a seguir leyendo hasta el 22 de Juan 2:20 al 22. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, vea lo que los judíos entendieron, pensaron en el templo construido durante 46 años, en gran parte por Herodes el Grande. Como paréntesis, ¿sí? Si Jesús en su forma de Dios, según Juan 1, 1 al 3, si recuerda esta palabra de Juan 1, 1 al 3, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era de Dios, todas las cosas por Él fueron creadas y nada de lo que está hecho fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En esos versículos de Juan 1, 1 al 3 había participado el verbo, es decir, Jesucristo, en la creación del cielo y de la tierra. ¿Qué le costaría? ¿Qué le costaría? ¿Qué dificultad habría, sí, en crear o edificar un templo como el de Herodes? ¡Qué incredulidad de los judíos! Pero Jesús no se refería al templo levantado, edificado por Herodes. Jesús se refería al templo de su cuerpo, a su resurrección después de su muerte. Sus discípulos, sus apóstoles, sí, entendieron y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho hasta que Jesús había resucitado. 3 años más tarde, o 3 años y medio más tarde, sí, y ¿tú sí crees en la resurrección de Jesús? Esta es una pregunta muy importante, porque si no crees en la resurrección de Jesús, ¿cómo pues resucitarás en el día postrero? Mayormente si te dices cristiano y te dices hijo de Dios y tienes duda, o como tenían ciertas cosas erróneas en tu corazón, ¿tú sí crees en la resurrección? Bien. Vamos a dejar esta explicación y vamos a seguir hablando ya muy claramente de lo que hizo Jesús en el Evangelio. Y estamos hablando, el tema es la importancia de la resurrección de Jesús. Vamos ahora a Mateo 16, 21. Y vamos a estar citando versículos continuamente donde Jesús estuvo hablando de que iba a morir y a resucitar. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vamos a ver aquí el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera
esto te acontezca. Entonces nosotros vemos que Pedro no aceptó esta palabra, ni la muerte ni la resurrección. Reconvino a Jesús y fue amonestado fuertemente. Acuérdense que ya predicamos que el siguiente versículo, el versículo 33, Jesús lo reconvino y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le reconvino fuertemente, le amonestó. No entendía lo que era la resurrección de Jesús, ni el establecimiento de la doctrina de la resurrección de los muertos. No entendía. Y no entendía tampoco Isaías 53. Esto es una de las cosas que aconteció a los escribas, que según esto conocían a detalle, aún con acentos y con comas, la escritura, pero no la entendieron. Y así sucedía con los fariseos, y así sucedía con los principales, es decir, los sumos sacerdotes y los ancianos y todo el Sanedrín. No entendían, los apóstoles no entendían, Pedro no entendía. Y vamos a ver qué dice Isaías 53. No voy a tomar todo el pasaje, pero quiero tomar Isaías 53, ahora 10 al 12. Me acompaña, por favor, y mire lo que dice la escritura ahí en Isaías 53, 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ahí está el Mesías sufriendo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es decir, para el perdón del pecado, verá linaje, es decir, una descendencia espiritual. Vivirá por largos días, es decir, habla de la eternidad del Hijo del Hombre, como veremos allá en Apocalipsis 1. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ya veremos más adelante toda esta obra venida por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Nos habla del Mesías en su obra hecha en su primer advenimiento, es decir, en su primera venida, para la solución de la separación del hombre de la comunión y con Dios, y de quitar la enemistad con Dios y todo lo que hizo. Pero aquí hay algunas palabras que tenemos: yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Esto está hablando ya de un Cristo que murió, pero que resucitó y que vendrá a esta tierra para poner en su lugar a las naciones y a todos los impíos. Sí, es que vemos aquí en estos versículos su humillación, pero también vemos su exaltación. Vamos a dejar esto, y lamentablemente Pedro no entendió. No entendían esto que estaba escrito, ya estaba escrito, y que no habla directamente, como hemos dicho, usando la palabra resurrección, sino habla indirectamente a través de hablar de ciertos hechos que no podrían ser realizados por alguien que permaneciera en el sepulcro, sepultado, que permaneciera muerto y en corrupción. No sería así, sino que habla de alguien que, venciendo todo esto, iba a ser levantado como alguien grande, y con los fuertes repartiría despojos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar este pasaje. Ya explicamos algunas cosas de los errores y malentendidos que había, pues había ignorancia con respecto a esto, y Jesús vino a darnos luz al pueblo, como vimos ya allá en Hechos 26, de tal manera que dice que daría luz a los gentiles. Vamos ahora a Juan 10. Ahora me acompaña hasta Juan 10,
Por favor, vamos hasta Juan 10, capítulos 10, versículos 17 y 18, y mire lo que dice la Escritura. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto trajo disensión entre los judíos, porque ¿qué estaban entendiendo ellos? Que tenía una capacidad como Dios, como el Todopoderoso, y que además, aunque los judíos desearon su muerte, aunque los principales sacerdotes, los ancianos, aunque los romanos ejecutaron la crucifixión, lo mataron, murió y fue sepultado, no tenían nada que ver con la autoridad divina ni con la capacidad y el poder divino. El Señor Jesús dejó dicho que había recibido como el Hijo del Hombre, como el Verbo encarnado, mandamiento del Padre. Tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Estaba diciendo, yo soy el Todopoderoso. ¿Será? Ya hemos usado esto, pero siempre damos un versículo y ya lo hemos usado y usted quizá lo conozca. Mire lo que dice Apocalipsis 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, habla Juan, el evangelista, ahí en la isla de Patmos. Y él puso su diestra, habla de Jesús, sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Es decir, si vive y estuvo muerto, resucitó. Mas he aquí que vivo, vea nada más, como ya vimos en Isaías 53, por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o sea, del infierno. Jesús resucitó y vive. Está vivo por los siglos de los siglos. Él es un Dios vivo y de vivos, como ya lo vimos allá en Mateo 22 al final. Vamos a regresar ahora porque yo quiero darles, son muchas las enseñanzas. Ahora veamos otra vez Jesucristo hablándoles de su muerte y resurrección. Mateo 17, 23. Voy a leer del 22. Entonces, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El Hijo del Hombre aquí es entregado, muerto, pero al tercer día resucitará. ¿Qué vino a ellos? Tristeza en gran manera, tristeza en sus apóstoles, tristeza en sus discípulos. Seguían sin entender. Yo sé que estoy insistiendo en que no entendió Pedro, no entendía los apóstoles, no entendían los discípulos, no entendían los judíos, no entendían los principales sacerdotes, no entendían los sacerdotes, no entendían los fariseos, no entendían los escribas, no entendían los herodianos ni los celotes, no entendían, no entendían. ¿Tú sí entiendes? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora estamos viendo que no entendían y hay razones, las voy a explicar, téngame paciencia cuando le hable de los errores que había en lo que creía los judíos y entre ellos en lo que creían los propios apóstoles y discípulos y todos los demás citados. Esto es lo que les impedía. Esto nos habla que la ignorancia en una doctrina nos hace creer cosas que no son y tenemos errores doctrinales. Y es por eso que yo he tomado este tema, porque como al principio dije, qué triste, ¿verdad?, que el pueblo de Dios no tenga clara la doctrina de la resurrección de los muertos. Cuántas tonterías, que mi mamá es un ángel, que mi papá es un ángel, que lo voy a ver, que la familia va a seguir allá, cuando queda bien claro que ya no habría matrimonio, ya no habría procreación, ya no habría sexo, ya no habría casamiento o darse en casamiento, que todos serían como los ángeles. Hay
cosas que no nos quedan plenamente claras, pero hay unas cosas que el Señor Jesucristo dejó bien claro, y esto no será así. Algunos piensan que la familia y que tu familia y que tú van a estar juntitos y que les van a dar una morada juntitos y estarán ahí juntitos el padre, la madre, los hijos, el abuelo, la abuela, paterno y materna, los nietos, las nietas, los bisnietos, las bisnietas, todos vamos a estar ahí. No nos habla la Escritura de que permanezca. El matrimonio y la familia es una institución diseñada para esta tierra, para este mundo. ¿Cuántos errores doctrinales aún hay entre los cristianos? Vamos a comentar, ¿verdad? Entonces, más todavía. Vamos ahora hasta Mateo 20, 18 y 19. Me acompaña, y estoy tomando el Evangelio de Mateo porque es el que más veces cita que Jesucristo profetizó, predijo, advirtió a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores, de su muerte y de su resurrección y del establecimiento claro a través de esa palabra y de esa resurrección personal, de la resurrección de los muertos o de entre los muertos. Vamos a Mateo 20, 18 y 19, y dice de esta manera: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Iba a vencer toda esta injusticia, como ya vimos en una predicación, todo este vituperio, todos estos agravios, todas estas ofensas las iba a vencer. El Hijo del Hombre, aquí se nos dice, iba a estar en un lugar. ¿En dónde ibas a operar esto? En Jerusalén. Más adelante Jesucristo dijo: voy a Jerusalén porque allí es donde matan a los profetas y ahí voy a morir. En Jerusalén el Hijo del Hombre iba a estar. Nos describe aquí a quiénes sería entregado. Sí, a quiénes. Dice aquí a los principales sacerdotes, a los escribas, y luego dice que le van a condenar. Sí, y le van a condenar y luego le van a entregar a los gentiles. Todo un proceso injusto donde fue quitado por juicio, y así estaba describiendo el proceso que iba a tener, y le entregarán a los gentiles para varias cosas. Dice aquí, para ser escarnecido, o sea que se burlen, y así fue, para ser azotado, y así fue, y finalmente crucificado. Mas ¿sabe qué? Vea el poder y la autoridad de Jesucristo. Él dijo: yo tengo poder para poner mi vida y poder para volver a tomarla, mas al tercer día voy a resucitar. Bendito sea el nombre del Señor. Otra vez el Señor Jesucristo estableciendo la doctrina de la resurrección, empezando por él y dejando bien claro la resurrección de entre los muertos. Ya la veremos. Mateo 26, 32. Y vamos hasta allá, y ahora nos encontramos con este versículo. Y dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces estamos viendo que Jesús ahora profetiza y adelanta en dónde exactamente estaría después de resucitar. Acuérdese que él dijo: voy a morir, voy a ser vituperado, voy a ser escarnecido, voy a ser azotado, voy a ser crucificado, voy a morir, voy a ser sepultado allá en Jerusalén, pero voy a resucitar, y de una vez les adelanto dónde voy a estar exactamente. Voy a ir a vosotros a Galilea. Su certidumbre da seguimiento firme a la resurrección de los muertos. Bendito sea. El término usado para resucitar es aquí egeiro, y significa levantar. Tiene otras aplicaciones, no solamente de la resurrección de los muertos, de levantar muertos. En voz activa y pasiva se refiere a eso, pero significa también, como cuando habló que podía levantar, podía edificar la destrucción del templo en 3 días. Se traduce resucitar en la mayoría o en muchos versículos. Ejemplo, tal como lo vimos
en Juan 2:19, lo volvemos a leer, Juan 2:19, y dice así: respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La palabra aquí es egeiro y también se traduce como resucitar. Vamos a Hechos 3:15, me acompaña hasta allá. Estoy probando de este término que estamos usando aquí y que eso es lo que significa levantar y que se traduce como resucitar. Y luego dice, y matasteis al autor de la vida. Este es Jesucristo, el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Eso lo veremos más adelante, que es Dios, y esto hace testigos oculares y lo que vieron y oyeron estos apóstoles y todos esos discípulos, que ya veremos una lista más adelante. Bien, estamos hablando de la importancia de la resurrección de Jesús. Lo primero que hemos visto en esto, sí, es que Jesucristo es fundamento de la resurrección de muertos. Él lo predijo y lo estableció en lo que habló y en lo que hizo. Ahora 2, es fundamento de la fe en el Hijo del Hombre, en Dios y en la sana doctrina. ¿Para qué? Para salvación del alma. Vamos ahora hasta Romanos, me acompaña, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, tienes que creer que Jesucristo resucitó, que fue levantado de los muertos para ser salvo. Romanos 4:24. Vamos hasta allá. Y dice la Escritura, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Así es que si tú no crees en la resurrección y tú no crees que Jesús resucitó de los muertos y dices que eres cristiano y dices que eres salvo, no lo eres. Es necesario que tú creas que Jesús fue levantado por Dios de entre los muertos. Así nosotros creemos en Dios y en Jesús. Vamos a Hechos 8:37 y nos atrasamos un poquito de Romanos y vamos a Hechos 8:37 y dice así: Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces es necesaria la fe en Cristo, la fe en que Él venció la muerte, la fe que Él resucitó, para que nosotros alcancemos la salvación. Vamos a Hechos 16:30-34. Estamos ya hablando de la importancia de la resurrección de Jesús. Fue trascendente todo esto. Hechos 16:30-34 nos dice de la siguiente manera: y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Pero ¿qué? ¿Dónde dirías tú? ¿Dónde está en estos pasajes que has dicho la resurrección de Jesús? Pues todos sabían que Jesús había sido crucificado, todos sabían que había muerto, todos sabían que había sido sepultado, y los apóstoles y los discípulos que creyeron en Jesús y creyeron en su muerte y resurrección, lo habían estado proclamando. Esto veremos que también era la declaración y la proclama y la predicación, ya lo veremos más adelante, de Pablo. Y es indudable que cuando ellos creyeron, como el eunuco de Candace, y cuando el pasaje que leímos allí en Hechos 8, y como aquí en Filipos el carcelero y toda su casa, es porque estaban reconociendo que Jesús había resucitado y estaban creyendo en un Jesús
vivo que había vencido a la muerte. Por eso cito estos pasajes, aunque no lo dice, lo debemos de entender. ¿Dónde sí lo dice? Vamos a primera carta de los Tesalonicenses y para que vean que Pablo era la manera en que él predicaba. Primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y mire bien lo que dice, y cómo os convertisteis. O sea, te volvisteis de los ídolos a Dios para servir, ¿ve a quién? Al Dios vivo y verdadero. Así estaban considerando a Jesús el Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, es decir, estaban hablando de un Cristo que venció la muerte, se apareció, fue alzado, está a la diestra de Dios, está en el cielo y regresará del cielo. Esperar de los cielos a su Hijo. Y lo especifica por qué esperamos de los cielos al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, a Jesucristo, porque está vivo, el cual resucitó de los muertos, y especifica a Jesús. Vuelvo a leerlo, el versículo 10 de Tesalonicenses 1, capítulo 1, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera y nos da vida eterna. Bendito sea este pasaje. Convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús específicamente. Vamos ahora al misterio de la piedad. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice así, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado del Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cómo puede ser recibido arriba en gloria si no había resucitado? Fue recibido arriba en gloria porque resucitó, venció a la muerte y vive por los siglos de los siglos, como ya lo leímos. Gracias, Señor, porque a veces decimos este pasaje no tiene que ver, pero lo que describe lo hace ver así porque está incluido en estos términos. Recibido arriba en gloria incluye la resurrección de Jesucristo. Estamos hablando de la importancia. Ya vimos que es fundamento de la resurrección de los muertos. Él lo profesó y lo predijo y habló de sus palabras y dio su vida y resucitó él mismo para fundamentar. 2, es fundamento de la fe en el Hijo del Hombre, en Dios y en la sana doctrina. 3, es tema principal de la predicación. Esto está muy importante. Se nos ha olvidado. Fíjese bien que nosotros los que predicamos tenemos que estar continuamente diciendo que Jesús resucitó y que vive por los siglos y vendrá por nosotros a anunciar su venida. Es tema principal de la predicación. Vamos a ver cómo fue el inicio de la iglesia y rápidamente vamos a Hechos 3:15 y dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Inmediatamente después de la predicación que tuvo nuestro hermano en el Pentecostés, vuelve a testificar y habla de que Jesús fue resucitado de los muertos y que él fue testigo de esto. Bendito sea el nombre de Dios. Hechos 4:10 es tremendo y dice así: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el despreciado y desechado, como vimos, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Ya no está muerto, está vivo, resucitó y en su nombre está sanando. Está obrando su presencia, está sanando porque está vivo. Hechos 10, 40 y 41. Seguimos. Esto es el tema principal de la predicación de los apóstoles, de los discípulos. Hechos 10, 40 y 41. Y dice así:
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, sí, por 40 días. Y no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Esto aconteció. Estaba manifestando a un Cristo que resucitó, venció a la muerte y que estaba vivo, y que muchos testigos, ya lo veremos más adelante. Ese es el tema principal de la predicación, del querigma de Dios. Debiera también ser tema que nosotros predicáramos al Cristo resucitado, porque Él venció la muerte y trajo la resurrección de los muertos, la salvación y la vida eterna. Ya lo veremos. Hechos 13, 30 al 38, y dice de esta manera: mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Primero fue a Galilea y luego fue a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio, es decir, la buena nueva de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Habla del Padre con respecto a Jesús como el Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Muy bien, entonces estamos viendo aquí Hechos 10, 38, ya veremos que esto nos aclara algunas cosas de los errores cometidos por el pueblo de judío y por aún los apóstoles y discípulos. Hechos 17:3, estamos hablando de la predicación por el momento. Y esta era la predicación y las declaraciones, el querigma de Dios, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, para confirmar que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Mesías. Eso también lo veremos más adelante. Dice, seguimos aquí, Hechos 26:8, vea cuánta abundancia. Hechos 26:8 dice así, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Esto es para combatir ese error que había en el mundo conocido. Agripa conocía algo de la doctrina de la ley a causa de su esposa, y Festo no, pero el mundo no ignora acerca de la resurrección y aún lo niega. Sí, bueno, nos dice aquí que, entre signos de admiración, se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Para Dios no hay imposible, Dios lo puede hacer. Y iríamos, aunque después lo tomaremos, a 1 Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. Habla de la buena nueva del evangelio, que es la continuación de lo predicado, de la buena nueva dada por Cristo, y que también en las epístolas, en las cartas, se predica. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Claro, ya vimos que es necesario creer en Jesús y creer que Dios lo levantó, lo resucitó de los muertos. Si no creéis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo mismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén.
y que fue sepultado, amén, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, amén, ¿sí? Entonces vemos que esa era la predicación y estamos viendo aquí 1 Corintios 15 del 1 al 4. Vamos a seguir resumiendo. Importancia de la resurrección de Cristo, fundamento de la resurrección de los muertos, profetizada, predicha por Cristo, hablada por Cristo y confirmada con el hecho de su muerte y su resurrección. 2. Fundamento de la fe en el Hijo del Hombre, en Dios y en la sana doctrina. 3. Tema principal de la predicación, ya lo comprobamos abundantemente. 4. Evidencia irrefutable, indubitable. Hechos 1.3. Vamos a regresar a Hechos 1.3 y dice así: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces la palabra aquí indubitable es tekmerion y es testigo como definiendo un hecho, o sea, un testimonio que define un hecho, un testigo que define un hecho, o sea, lo deja claro, da una seguridad, una certidumbre por la cantidad de testigos que lo vieron y lo oyeron. Regresamos a 1 Corintios 15, acompáñeme, vamos a ver cuántos testigos, por eso es indubitable, es irrefutable. 15, 5 al 9, y dice, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, porque ese era el nombre hebreo, y después a los 12, y después apareció, sí, primero a los 11, y después dice a los 12, entonces también fue tomado en cuenta Matías, porque Judas ya no estaba. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, al último de todos como a un abortivo, me apareció a mí. Estoy hasta el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. 1 Corintios 9:1, y vamos a ver qué dice: no soy apóstol, no soy libro, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Claro que lo vio. No sois vosotros mi obra en el Señor. Está hablando de que también se le apareció a Pablo. Hechos 9, 3 al 8. Vamos a ver cuándo se le apareció. Hechos 9, 3 al 8. Y dice la escritura así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Cristo resucitado, el que había muerto, sepultado y que resucitó al tercer día, se le apareció. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, llevándolo de la mano, le metieron en Damasco. Acuérdense que los demás no oyeron, porque le habló en hebreo, en arameo. Muy bien, y él sí conocía esas lenguas. La resurrección de Jesucristo es la victoria del Señor sobre el pecado, sobre el sufrimiento, la injusticia y la muerte eterna. Vamos aquí a Hechos 13, 30 al 38, y dice así: mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, bendito sea el nombre del Señor, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue
reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os es anunciado perdón de pecados. Sí, entonces estamos hablando que la resurrección de Jesucristo es la victoria del Señor sobre el pecado. Esto es importante en el versículo 38. Y vamos ahora a Primera de Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57. Y mire lo que dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la victoria del Señor sobre el pecado, sobre el sufrimiento, sobre la injusticia y sobre la muerte. Sexta importancia: Jesús profetizó su propia resurrección. Ya lo vimos esto, pero vamos a usar otro evangelio y nos vamos hasta Marcos. Ahora me acompaña por favor a Marcos y capítulo 8 y vamos 31. Y vamos hasta Marcos capítulo 8, 31, y dice la palabra del Señor así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. A Marcos 9, 31, y dice la escritura de esta manera: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Sí, estamos en Marcos 10, 33 y 34. Y dice la escritura así: he aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán, y aquí agrega, y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces estamos hablando que el Señor Jesucristo profetizó su resurrección. Vamos ahora a Lucas 9, me acompaña por favor, versículos 30, Lucas 9 al 33, Lucas 9, 31 al 33, y dice de esta manera: sí, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. No estoy leyendo, yo creo que equivoco. 9, sí. Rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que nosotros que estemos, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para, sabiendo lo que decía. Sí, entonces estamos leyendo, mientras esto decía, vino una nube, pero ellos estaban hablando de la resurrección, ese asunto que había acontecido, y no estamos hablando nada más de esto. Estaban ellos hablando de un asunto diferente a lo que el Señor Jesús quería que hablaran. Entonces la idea aquí es la siguiente, ¿verdad? Jesús profetizó su resurrección, y la resurrección terminó su obra en la resurrección. Pero ¿sabe qué? Nosotros vemos que ellos tenían duda con respecto a si Jesús había resucitado o no, y estaban cuestionando todo esto. Vamos a seguir viendo la vindicación o reivindicación de su gloria. Vamos a Juan 17. Vamos a ver a Juan 17, versículo 5, y vamos a ver que la resurrección iba a vindicar la gloria del Señor, y esto ya estaba profetizado. Ahora pues, Padre, glorifícate tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estamos hablando de la vindicación de la gloria de Jesús, y regresamos a Marcos 14:61, me acompaña Marcos 14:61, y dice ahí Marcos 14:61 de la siguiente manera: mas él callaba y nada respondía, y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La resurrección de Jesús iba a traer la vindicación
de su gloria. Sí, vamos ahí a comprobarlo en Mateo 24, 30 y 31. Me acompaña hasta allá. Y dice la escritura así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y el último pasaje, Mateo 25, 31, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El Cristo resucitado va a recibir la bendición de la gloria. La palabra que se usa aquí en griego es ekdikesis y significa que se le hará justicia, que tendrá retribución y que esa gloria traerá castigo y venganza de parte de Dios. La octava, aún después de la transfiguración, a Jacobo y a Juan, como hace rato dije, y a Pedro, donde vieron el reino de Dios venido en poder y gloria, no entendieron y discutieron acerca de resucitar, de resucitar muertos y de la resurrección de Jesús. Y entonces eso es lo que yo quería hace rato explicar. Me adelanté y pues ahora vamos a ver qué nos dice la escritura acerca de ello. Sí, y vamos a ver si esto es así. Y dice ahí Marcos 9, 9 y 10, dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino el Hijo del Hombre, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces vemos aquí, y vamos ahora a Juan 20, 8 y 9, ¿sí? Porque quiero comentar algunas cosas. Juan 20, 8 y 9. Entonces, como hace rato dije, después de la transfiguración que leímos en Lucas, ahora aquí en Marcos estamos leyendo cómo ellos tenían duda, y ahorita vamos a ver algunas cosas que queremos aclarar. Juan 20, 8 y 9, ¿sí? Juan 20, 8 y 9, y dice la escritura de esta manera: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. No lo habían entendido. Pedro y Juan entendieron y creyeron hasta ver que Jesús había resucitado. Esto ya lo vimos en Juan 2:19, y también aquí lo estamos viendo. En cuanto a la transfiguración, ellos no entendieron el poder de Dios, el reino de Dios, y se quedaron con lo de la resurrección de los muertos. Esto nos abre el paréntesis que yo quería aclarar: errores acerca de la doctrina de la resurrección de los muertos que los judíos en el tiempo de Jesús tenían. De ello no escapaban sus apóstoles, sus discípulos, y esos errores Jesucristo los corrigió. Vamos a Juan 11, 24 para que veamos la primera corrección que queremos hacer. Y dice Juan 11, 24: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Los judíos creían que la resurrección de los muertos sería en el día postrero, es decir, al final de los tiempos, al cabo de los días. Por lo tanto, no aceptaban que el Señor Jesús resucitaría al tercer día, después de morir y ser sepultado. Entonces, fíjese nomás qué tremendo, Jesús vería corrupción, y no la hubo en razón de que Dios lo levantó y no vio corrupción. Esto ya lo leímos en Hechos 13, 35 a 37 dos veces. Tampoco habían entendido y no creían lo que Jesús había dicho acerca de la señal de Jonás para resucitar en gloria. Vamos allá a Mateo 12, 40. Porque ellos pensaban que si alguien moría, acuérdense que ahí cuando murió Lázaro, precisamente en ese pasaje de Juan 11, ya tenía 4 días y le dijeron: Señor, ya huele mal, ya está corrupto. Vean lo que dice
Mateo 12:40, porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por eso no concuerda que digan que Cristo murió en viernes, pero eso es otro asunto. Aquí lo que nosotros vemos, que no creían, y vea aún Marta y María lo que creían, aún que anda a su hermano Lázaro ya muerto, sí, hasta el día postrero, y Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, pero no creían, porque ellos decían, no, si el que se muere queda sepultado y va a haber corrupción. ¿Cómo es esto? No lo entendemos, y por eso tampoco los apóstoles, por eso Pedro y Juan no lo podían entender, no lo captaban, ¿sí? Vemos nosotros el segundo error. Había entre los judíos muchos que no creían en la resurrección. Eso ya lo vimos y ahora lo vamos a ver en Mateo 22, 23. Cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, a ver si estoy leyendo, no, ya estoy leyendo el 21, 22, 23, y dice que en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, ¿no creían en la resurrección de los muertos? Sí. Tercero, los judíos que creían como lo eran los fariseos, según Hechos 23, 6 a 9, sí, mas ellos afirmaban que la resurrección sería en el mismo cuerpo. Por eso el alegato de Mateo 22, que si una mujer se casaba 7 veces, ¿de quién sería marido? Porque pensaban que iban a resucitar en el mismo cuerpo y que la resurrección era de cuerpo físico y terrenal. Pero Jesucristo resucitó en un cuerpo espiritual. Vamos a ver este alegato ahí, como cité hace rato en Hechos 23, vamos hasta allá, Hechos 23, porque sí creían los fariseos y algunos escribas, Hechos 23, 6 al 9. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otro de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Veamos esto entonces, este alegato, y el alegato que leemos en Mateo 22, cuando Jesucristo les contestó: erráis ignorando las escrituras de Dios. Vamos a ver, entonces Cristo resucitó con un cuerpo espiritual. Vamos allá, 1 Corintios 15, 44 al 47. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Sí, entonces estamos viendo aquí hasta el 47, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es Jesús, que es el Señor, es del cielo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El último pasaje que leemos en este mensaje, Marcos 12, 25, y vamos hasta allá, y dice la escritura así: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Cuerpos espirituales, porque los ángeles son espíritus ministradores. Conclusión: la doctrina de la resurrección quedó firmemente establecida por lo enseñado por Cristo y por el ejemplo de Cristo, aún personalmente, de haber sido muerto, de haber sido crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Amén. Te agradecemos, Señor, esta palabra, y esperamos que tu pueblo y que todos tus siervos hayan podido entender la importancia de la resurrección de Jesús, el establecimiento de una doctrina que es totalmente del Evangelio, de la Buena Nueva. Es una doctrina del nuevo pacto. Esta doctrina no había sido entendido
bajo el pacto de ley, ni entendida por los profetas o mínimamente entendida, aún por el patriarca Job, y no entendida más que en forma indirecta por Moisés y por David como salmista y otros salmistas. Pero aquí estamos, Señor, rogándote que tú seas glorificado en todo y que sea tu Espíritu Santo el que nos acabe de aclarar todo esto y que en todo tú vengas a ser exaltado y que en todo, Señor, nos des claridad en lo importante que es que nosotros creamos que Jesús resucitó de los muertos y creamos en la resurrección de muertos y creamos, Señor, en esta hora que nuestra predicación se debe de modificar y que debemos hablar continuamente que creemos que Jesús es un Dios vivo, un Señor vivo y que vive por los siglos de los siglos y que venció a la muerte y que resucitó y que acabó con el pecado y que nos trajo salvación del alma y vida eterna. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, porque corregiste todos los errores doctrinales que tenían los judíos, aún Marta y María, y que hoy, Señor, sabemos que tú nos has dado el ser resucitados para vida eterna y estar contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ministrar. Si tenemos un Dios vivo, si tenemos un Cristo resucitado, y hemos creído que todo lo que pidamos en su nombre es como si Él estuviera presente entre nosotros. Así lo hizo Pedro y Juan en la puerta de la Hermosa a aquel cojo de nacimiento de más de 40 años, para que en el nombre de Jesús fuera en esta hora levantado ese cojo, hecha la sanidad y milagro, y pudiera andar y saltar y alabar y bendecir el nombre del Señor. Pero ellos mismos testificaron que fue por el Cristo que había sido crucificado, muerto y que había resucitado. Es el resucitado el que sigue haciendo milagros. Es el Cristo que vive por los siglos y su nombre es vigente porque es un nombre verdadero y es un nombre vivo. En el nombre pues de Jesús, en el nombre del resucitado, el que vive por los siglos, autor de la vida, declaramos en esta hora que somos sanados, que somos limpiados, que somos salvados, que somos libertados, que somos sanados y salvados de toda enfermedad, dolor, en el nombre de Jesucristo. Asimismo, venimos aquí con gozo y con alegría, declarando que el Cristo resucitado está todavía obrando y echando fuera demonios, atando y reprendiendo al hombre fuerte, hollando a serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo nos dañará. Sí, de tal manera que el enemigo quedará avergonzado y nosotros tenemos victoria en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Cristo, el Mesías resucitado, Jesús, el Salvador resucitado, y en ese nombre nos libramos de toda opresión, de toda cadena y de todo mal, porque así está escrito: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con milagros, con maravillas, con milagros y prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él. Y también cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Continuando ayer en Hechos 10:38, más abajito, y hablando de él como al que resucitó Dios de entre los muertos. Es el Jesús vivo el que nos sana de enfermedades, es el Jesús vivo el que ha sido ungido con Espíritu Santo y poder y nos libra de toda opresión. Así también, en el nombre de Jesús, del Jesús resucitado, estamos declarando que Él esté entre nosotros y que invocamos su nombre, el Señor esté entre nosotros, y que si pedimos algo en su nombre, será hecho. Pedimos en esta hora tu bendición en todas nuestras actividades y que venga la provisión, Señor, para que estemos sabiendo que tenemos una fe viva en un Dios vivo, en un Jesús,
en un Cristo Jesús resucitado que está vivo y que nos oye y que nos bendice el trabajo de nuestras manos y que nos da para vivir con bendición en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que vestimos, en lo que necesitamos. Y se cumple la palabra del Señor, ¿verdad? Allá en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios, justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Seas glorificado, Cristo, porque vives por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y yo pongo el nombre de Jesucristo sobre ti, sobre tu cabeza, y la palabra del Señor sobre tu corazón. Y bendigo todas tus actividades. Que la gracia de Dios sea con nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea para la realización de todas nuestras actividades en esta semana. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, a mañana, en la tarde y en la noche, en las vigilias, en el amanecer, siempre, Señor, dependiendo de ti y buscándote para que tú nos bendigas. En el nombre de Jesucristo. Amén.